hay veces donde pensamos que hemos aprendido a perdonar, pero luego la vida nos pone situaciones donde nos damos cuenta realmente que no lo hemos hecho. Básicamente porque hemos aprendido a perdonar cosas que nos sucedieron en un pasado donde esa herida ya se está cicatrizando. Entonces esa herida no está tan abierta, no duele. Pero, ¿y qué pasa cuando llega ese momento donde la herida se acaba de abrir y 1, rompes tu carácter y 2, es cuando te das cuenta de que tienes que perdonar aún así, habiéndote molestado jodidamente esa situación? Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. Me llamo Mara y como he dicho en la intro, ayer me pasó una cosa muy Mara, ¿no? Y ayer rompí mi carácter. No me siento orgullosa y por eso estoy haciendo este vídeo, porque le pedí a Diosito ayuda porque me sentí muy mal. Ayer estaba en el trabajo y me molestó una cosa de un compañero y rompí mi carácter. Le hablé un poquito mal y le dije cosas que pensaba que a lo mejor no se las debería haber dicho. Debería haberme calmado y haberme ido para mi casa y a lo mejor hoy, más en calma, haberle dicho las cosas de otra manera, que no, a lo mejor no hicieran tanto daño. Pero bueno, esto es un proceso donde yo estoy aprendiendo a ser mejor persona, porque yo antes era muy impulsiva y no pensaba en las cosas que salían por mi boca. Ahora sí pienso mucho antes de hablar, pero ayer como que reventé. Ayer reventé y lo hice mal. Tan mal que cuando salí del trabajo llegó la culpa. Llegó la culpa masivamente, como que llegué a mi casa y no tenía ganas de hacer absolutamente nada. No tenía ganas de ponerme a estudiar, no tenía ganas de ponerme a editar, no tenía ganas de grabar, que lo estoy haciendo ahora mismo, y no tenía ganas ni de ponerme las mentorías de mi mentor. O sea, hasta ese límite llegó la culpa. Total, que me puse a hablar con Dios y a decirle que me ayudase, que lo había hecho mal, que había perdido el control, que había roto mi carácter, ese gran carácter que yo estoy intentando formar para mi gran vida, y que me sentía muy mal y que necesitaba respuesta porque según yo ya había aprendido a ser esa persona y según yo ya perdonaba y ya era súper buena. Pero es que realmente ayer me estaba costando. En plan, no podía ni pensar ni reflexionar bien porque es que me molestaba mucho. Total, que sentía que Dios no me estaba contestando. No me contestaba porque siempre me contesta muy claro. Y me tiré horas escribiendo en una libreta, me estaba duchando y estaba hablando con él. Y nada, y no contestaba. Y luego como que sentí que un libro me estaba llamando. Y es este libro que se llama Muchos cuerpos y una misma alma, ¿vale? De Brian Weiss. El primero, el verde, es súper bonito. Vaya, yo conocí a Dios gracias a ese libro. Y es súper bonito, lo recomiendo mucho. Pero el caso es que sentía que este libro me estaba llamando, ¿vale? Y yo tenía esto, que es un folio, lo tenía puesto aquí. Ahora está en otro sitio porque me lo leí el capítulo. Pero en esta página.
el control de la ira. Y yo como que me quedé así y yo dije, Diosito, me estás contestando, ¿verdad? Me estás contestando a lo que yo te estaba preguntando. ¿Qué es lo que tenía que aprender de lo que había hecho mal y cómo solucionarlo? Y me lleva a un libro que justo me tocaba el control de la ira. Es que tú te pones a pensar y tienes razón, porque ayer lo que me pasó fue que no controlé mi ira, no controlé lo que me hizo romper mi carácter, que fue la ira. Leyéndome el capítulo entendí una realidad muy grande, una realidad que como que me frustró. Me frustró porque no sabía cómo hacerlo. A medida que fui leyendo, como que fui entendiéndolo, pero el boom ha sido esta mañana. El caso, entendí que no puedo perdonar a alguien si no aprendo a controlar mis sentimientos. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque si yo rompo mi carácter perdiendo el control de la ira, ¿vale? Luego me va a costar mucho más perdonar porque me han herido. Pero si yo antes de romper el control respiro y perdono, voy a estar yo mucho mejor. ¿Lo entiendes? Si yo rompo mi carácter y pierdo el control sobre la ira de mis sentimientos, no voy a conseguir perdonar a esa persona porque me ha hecho daño y me ha hecho sentirme mal. Entonces me va a costar mucho más. Pero aquí viene una parte muy importante que yo entendí al principio. De hecho, cuando yo comencé a seguir a Dios, yo le pedí que me enseñara a perdonar. Y Él me enseñó a perdonar a personas que me habían hecho mucho daño, pero donde la herida ya estaba casi cerrada, ¿no? Y entendí que nosotros, ¿vale? Somos entes espirituales en cuerpos físicos que están limitados. Entonces tienes que entender que cada alma tiene un proceso y que venimos aquí a la tierra a experimentar y a aprender lecciones para el alma. ¿Qué pasa? Que muchas veces las personas que hieren a otras personas son su propio reflejo. Están demostrando lo heridas que ellas están. ¿Qué pasa? Tú tienes que entender que esas personas no están bien y que muchas veces no te quieren hacer daño a ti. Es que esas personas están tan heridas que no ven realmente lo que están haciendo, porque tienen un ego tan grande que no ven que están destruyendo también a otras personas. Porque como a ellos mismos también lo han destruido, se piensan que tienen que comportarse así. Y realmente no. Entonces yo entendí que esas personas estaban rotas y que a lo mejor no es porque yo le hubiese hecho algo, porque no le había hecho nada, es simplemente porque no controlaron esa ira y lo pagaron conmigo sin tener yo culpa. No tuvieron control de sus sentimientos y me hirieron. Y entendí que sus almas no estaban tan evolucionadas como las mías y por eso no entendían lo mal que lo estaban haciendo. Por tanto, les perdoné y cerré página. Pero ahora llega el momento donde yo he perdido el control de la ira. Y ahora, súper, Diosito, ¿cómo perdono? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues aquí viene lo más importante. ¿Qué pasa cuando perdemos el control de la ira? ¿Qué pasa cuando ese sentimiento explota
y no sabes controlarlo. En plan, es como que se te acelera el corazón y ahora ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque es que a mí me pasó ayer. Sentía que se me salían las palabras por la boca. Perder el control de la ira, ¿vale? Causa malestar físico y emocional. ¿Por qué? Primero, porque pierdes tu energía, que tu energía la tienes puesta en ti, se la estás dando a una persona que te está chupando la energía. Una persona, ¿vale? Que ha sido egoísta y no ha pensado en si te está haciendo también daño a ti, porque tú has perdido el control de tu ira porque te han herido. Te ha molestado algo, no han hecho bien las cosas contigo, sientes que se han equivocado, te está frustrando, entonces tú pierdes el control de tu ira porque quieres expresar que la otra persona está haciendo las cosas mal, pero hay muchas veces que en esa situación no es la más indicada para expresar lo que tú piensas. ¿Por qué? Porque ese dolor o ese malestar está ahí a flor, ¿entiendes? Entonces, cuando tú lo sueltes, seguramente tú seas como la otra persona y hieras a la otra persona. Entonces, lo más ideal es que cierres la boquita, te vayas a tu casa, reflexiones y al día siguiente, pues, hables las cosas con esas personas de manera más adecuada, con amor, ¿no? ¿Qué repito, yo ayer lo hice mal y por eso esta gran reflexión. No controlar la ira, ¿vale? Te roba la paz y por eso llega la culpa. Y aparte, pues eso he dicho que te crea malestar físico, dolor de cabeza, angustia, frustración, tensión. Escúchame, se pasa mal, ¿vale? Porque yo ayer lo pasé mal. Yo llegué a mi casa y estaba mal. Entonces tenemos que tener cuidado porque nuestra mente es la que piensa. O sea, nuestra mente es la que tira estímulos de pensamiento a nuestro cuerpo, que es el que hace acciones. Entonces, nosotros somos el que tenemos que tener control de lo que va a salir por nuestra boca, porque nosotros somos el sujeto, la persona, donde nosotros somos el que decidimos qué decimos y qué no decimos. Si tu mente está pensando cosas que no son buenas, que no provienen del Espíritu de Dios, no las digas. No las digas, porque siempre tienes que pensar que tú tienes que tenerle amor al prójimo y que con el amor se puede todo. Entonces, si tú ves que lo que estás pensando, lo que se te está pasando por la mente no es adecuado, no lo sueltes, porque después llega la culpa. No lo hagas, porque tú tienes que pensar que esa persona está herida y si encima tú vas y le dices tal, más herida va a estar. Y encima tú vas a ser la que te vas a sentir mal. Entonces, cuando tú sientas que tu mente está maquinando cosas que no tienes que decir, respira hondo y intenta no escuchar esos pensamientos para no tener que decirlo. Y si lo estás pensando, reconócelo de inmediato y cambia ese tipo de pensamiento. Porque la mente es la que critica, la que juzga, la que reacciona ante cosas y quiere reaccionar ante el mundo. Entonces tú eres el que tienes libre albedrío, porque Dios te lo ha dado, y es cuando ahí demuestras quién es la persona que quieres ser. Si una persona que daña a los demás o una persona que intenta construir y ayudar a los demás. Cuando no controlas esa ira es cuando viene la consecuencia. Como ya he dicho, llega la culpa. Y es muy puñetera la culpa porque
te hace sentirte jodidamente mal, ¿vale? Después de explotar, a los minutos es cuando empiezas a pensar, no le debería haber dicho esto, debería haberme callado, debería haberlo hecho de otra manera, no sé qué. Y ahí es cuando llega el remordimiento espiritual, ¿no? El remordimiento de que tu alma te está diciendo, la has cagado, ve y pídele perdón, ¿sabes? Reconoce tu error y corrígelo. Ahí es cuando el alma y Diosito te enfrentan. La culpa te pesa, la culpa hunde y la culpa te drena la energía. Porque es un sentimiento que no viene de Dios, es un sentimiento que es como una advertencia, es como, estoy aquí, haz las cosas bien, porque la estás cagando. Es un sentimiento que no quiero decir que viene del enemigo, porque realmente viene del enemigo cuando tú no la sabes reconocer, cuando no sabes que proviene de él. Pero en este caso, yo que sé que la culpa proviene de él, nada más que me entra ese sentimiento, sé que la he cagado y que tengo que corregir mi error. ¿Entiendes? Entonces, tienes que saber que la culpa no es el final, sino el principio de que vas a arreglar las cosas y que vas a aprender. Porque por eso estamos en un proceso de aprendizaje, tanto espiritual como mental, como todo en esta vida. Estamos en un proceso de aprendizaje. Entonces, cuando llegue la culpa, tienes que estar atento y decir, la he cagado, ¿por qué me siento mal? ¿Qué es lo que he hecho mal? ¿Y qué es lo que tengo que corregir? ¿Entiendes? Y ahí es cuando tú tienes que reflexionar en si has hecho las cosas bien o no has hecho las cosas bien. Luego, a medida que fui leyendo el libro, ponía una cosa muy bonita. Y ponía que el amor puede con toda violencia. Y me pareció súper bonito porque Dios es amor. Y dice que lo más importante es tener amor al prójimo. También habla de que lo más importante para construir una vida es hacerlo desde el amor, que no sirve de nada los dones si no das los dones al mundo con amor. Todo, Dios es amor infinito. Entonces me parecía súper bonito que hiciera referencia a Dios diciendo el amor es más fuerte que cualquier violencia. Y sí, tienes razón, porque Dios es más fuerte que el enemigo 20.000 veces, solamente que el enemigo es muy jodidamente cabrón, ¿no? Porque intenta meterse entre nosotros ahí pinchándote donde duele. Entonces, tienes que intentar, cuando te pasen estas cosas, pensar desde el amor, pensar con la sabiduría de Dios, con su entendimiento, con su palabra. Cuando te sucedan esas cosas, respira hondo y di, ¿qué haría la Mar que está en paz y en calma y alineada con Dios en estos instantes? ¿Qué haría? Dios, ¿qué le diría? O sea, o pregúntale, Diosito, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tienes que pensar desde la compasión. Tienes que ser compasivo y compasiva porque tienes que entender que la otra persona lo más probablemente es que no lo esté haciendo. Pero es que tú no eres como la otra persona. Entonces, como tú, si piensas de esta manera y quieres hacer lo mejor para ti, sé compasiva y compasivo, porque eso es la mayor seguridad que tú vas a obtener. Porque al hacer eso, la negatividad
no va a venir a ti, ¿entiendes? No se va a meter por dentro y no te vas a sentir mal. La ira es una debilidad disfrazada de fuerza. La gente se cree que cuanto más demuestre su enfado, más fuerte eres. Y no, más débil eres. Porque la persona con carácter fuerte es la persona que aun estando enfadada se controla. Y mira que he repetido esto millones y millones y millones de veces, ¿eh? El carácter fuerte es la persona que se controla cuando no se... Pues ayer caí y la jodí. La ira es una debilidad disfrazada de fuerza. Y muchas veces creemos que reaccionar de manera fuerte nos hace más poderosos. Pero realmente el verdadero poder es elegir el amor cuando podrías estar eligiendo el enfado. Y es una manera de pensar muy bonita. Porque si lo piensas todo con amor, lo ves todo con otra perspectiva. A lo mejor yo ayer debería haber pensado, vale, Diosito, gracias porque esto me está pasando para fortalecer mi carácter. Gracias porque así aprendo a perdonar a las personas que están heridas. Gracias porque así construyo una Mara fuerte, compasiva, bondadosa, con los cimientos puestos en Dios y no haber saltado a la primera. Controlar la ira, ¿vale? No es callarse siempre. No, controlar la ira es saber cuándo, cómo y el qué tienes que decir. Es un equilibrio entre autoridad, empatía y escucha. ¿Por qué? Porque controlar tu ira lo es todo. Porque tú tienes que escuchar qué es lo que está diciendo la otra persona. Tú tienes que asentar lo que has escuchado y reflexionar. Y tú tienes que pensar qué es lo que vas a soltar por la boca para no herir más todavía a la otra persona. Porque tú tienes la base en Dios. Por tanto, tú deberías pensar que la otra persona si está actuando así, no lo está. Entonces es una persona que está rota, una persona que no es consciente de las cosas que está haciendo, una persona que no es consciente de que se está haciendo daño a él y daño a los demás. Entonces tiene que tener cuidado a la hora de hablar y a la hora de expresar tus sentimientos, porque tus sentimientos puedes expresárselo a Dios en privado de otra manera y que Dios te ayude a reflexionar para luego poder comunicar lo que tú realmente le quieres comunicar a esa persona, siempre desde la constructiva. Es decir, pues mira, o sea, ayer me debería haber venido para mi puta casa, haber reflexionado, haberle preguntado a Dios qué es lo que tenía que haber hecho. Y, por ejemplo, hoy con el café, haberle dicho, pues mira, ya me molestó esto, lo siento mucho si a lo mejor hice algo que te enfadara, pero a mí me molestó esto y esto, vamos a ser buenos compañeros y haberlo dicho de una manera más constructiva y no como lo solté ayer, que lo solté, ¡wow! Ayer no fui buena hija de Dios y estoy triste. Estoy triste porque rompí mi carácter y yo no soy así o no quiero ser así. Y estas son las consecuencias. Esta mañana, después de esta gran reflexión sobre el control de la ira, me ha tocado leerme 2 Corintios número 2, que es todavía más heavy, porque perdón para el pecador. Nada más que yo he leído ese título, yo he dicho, no terminaste ayer, ¿no, Diosito? Hay algo más que me querías decir, evidentemente.
evidentemente, dice, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo. De otro modo, podría ser vencido por el desaliento. Les ruego que reafirmen su amor por él. Si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes, para que Satanás no se aproveche de nosotros. El Señor me abrió una puerta de la oportunidad. Cuando yo leí eso esta mañana, me han entrado ganas de llorar, porque me he dado cuenta de que todavía no sé perdonar y no sé controlarme. El perdón no es opcional, ¿vale? El perdón es la base para poder vivir en paz. Porque si no, vamos a tener siempre esa culpa hincadilla ahí en el corazón, en el pecho, y duele mucho. Creo que es un sentimiento que crea frustración y malestar. Ese perdón es necesario, porque no perdonar te destruye más, porque el rencor es demasiado autodestructivo. Porque guardar ese rencor ahí no te hace bien a ti. Ni te hace bien a ti ni hace bien a los demás, porque te genera una negativa hacia los demás que te hace pasar un mal día, realmente, porque ya estás irritable. Cualquier cosa que te dicen ya te mosquea, cualquier cosa que te dicen te sienta mal, cualquier cosa, cualquier cara, cualquier gesto es una gotita más que añade al vaso. Bro, perdona y pasa página. Es que no es decir, no, es que yo soy súper rencorosa o súper rencoroso. No, bro, pues lo has hecho mal o esa persona lo ha hecho mal porque no es consciente de estas cosas. Piénsalo así. Y él no tiene la culpa, es porque su alma no puede evolucionar, no puede pararse a pensar en esto como yo o como tú, que estás pidiéndole a tu Padre, al Señor, que te ayude a perdonar. Y por eso te está mandando este vídeo, para que veas que no eres el único, la única que la has cagado. El perdón no es solamente para esa persona. El perdón es para que tú no te pierdas a ti mismo. Porque cuando no perdonas, te reconcomes y te autodestruyes. También tienes que perdonarte a ti por haber roto el carácter y haber perdido el control de la ira. Porque yo también me siento mal por mí. No solamente porque ayer lo hice mal hacia esa persona, sino porque yo la cagué personalmente. Y si tú estás intentando avanzar y la cagas así, te sientes mal. Pero me siento mal por la persona, pero también me siento mal por mí, porque no lo he hecho bien yo y yo soy la que debería haber dicho, porque la que hablé fui yo, ¿sabes? Entonces el perdón ya no es solamente para esa persona, sino para no perderme mentalmente yo con cosas autodestructivas hacia mí. La gran pregunta es, ¿qué pasa cuando ya estás en el camino, ¿vale? Y ya supuestamente aprendí a perdonar, pero ahora descubro que ahora tengo que perdonar en el momento exacto cuando me llega eso, esa prueba.
No es algo que ya haya sido, sino en ese justo momento que pasa y yo pienso y digo, vale, te perdono, me callo y no voy a decir nada. A ese punto es donde hay que llegar. Y yo voy a llegar, porque esto es una lección que a mí me ha pasado aprender, para aprender básicamente. Ahí es cuando tiene que empezar el verdadero trabajo personal. Ahí es cuando cada uno tiene que reflexionar, cuando le pase una situación incómoda, una situación donde una persona te ha hablado mal, una persona te ha hecho algo que te jode, una persona ha hecho algo que te hiere, una persona ha hecho algo, te ha puesto el pie para tropezar. Ahí es cuando tú tienes que reflexionar y poner el trabajo de no voy a ser como esa persona porque esa persona no tiene la vida que tú quieres. Esa persona, mírala cómo está. Piensa y di, wow, tengo que comportarme como una hija o un hijo de Dios. Y una hija o un hijo de Dios perdonaría a esa persona y seguiría su vida tan feliz. Porque su vida es feliz y no tiene ni la misma mentalidad, ni la misma rabia, ni la mala energía, ni el ego que tiene esa persona. Por eso le perdona y sigue hacia adelante. Porque su energía la centra en ella y en ayudar y en servir a los demás y no en crear malestar. Y no pierdes tú tu energía ni a la otra persona le creas mala energía. Ahí es cuando tú eliges quién eres o quién quieres ser. Porque si tú eliges ser como la persona que te ha hecho romper el carácter, vas a ser exactamente igual que esa persona. Entonces, tú tienes que pensar en mi yo ideal rompería el carácter por este tipo de persona. Mi yo ideal rompería el carácter por una persona que no quiere ser mejor persona. Mi yo ideal rompería el carácter y perdería su energía por una persona que le está intentando joder y hacer daño. No. Tu yo ideal seguramente le perdonaría en el instante y seguiría con la mejor energía del mundo y no le guardaría rencor. Porque perdonar cuando ya ha pasado es fácil, pero perdonar en ese justo instante es difícil y es la prueba que hay que superar. En aprender a perdonar en los momentos difíciles. Esa es la mayor prueba que yo creo que una persona puede tener. No se trata de no enfadarse nunca, ¿vale? Sino de aprender incluso cuando estás enfadado en lo que tienes y no que hacer. El camino no es fallar, sino aprender de estos fallos para no volver a cometerlos. Y me siento ahora bien porque he reflexionado y he aprendido que ya no lo tengo que volver a hacer más. Y que no voy a romper mi carácter por este tipo de cosas ni por ninguna otra. Y si alguna vez rompo el carácter, pues bueno, aprenderé a perdonar justo en el instante en que me pasa. Y si rompo mi carácter, pues me sentiré otra vez mal y volveré a reflexionar. Creo que no lo volveré a romper porque esta reflexión ha sido grande. Me ha llevado un día entero de sentirme culpable. Así que nada, no dejéis que ese rencor os reconcoma. No dejéis que la culpa os invada. Y en el momento en que una persona os hiera, en vez de romper el carácter, parar y perdonar en la dificultad. Porque esa es la prueba que Dios te está poniendo para ver si eres mejor persona. Un beso.